que en momento de viaje no ha podido estar. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Quería disculpando la asistencia de la señora decana de nuestra facultad, la profesora doña Susana Corzo, que por motivo de viaje se encuentra fuera y no puede estar aquí. Y como vicedecana de Ordenación Académica, Calidad de Investigación, para mí es un placer poder acudir a este acto de inauguración de la quinta jornada sobre republicanismo español. Se trata de una jornada ya consolidada en nuestra facultad y las quintas, que por su temática además resultan de enorme interés. En una facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde fomentamos el conocimiento, pero también el diálogo y el debate. Y para nosotros es muy relevante también poner en relación la realidad política con el análisis, algo que se va a hacer en esta jornada que se inaugura. Quiero agradecer al excelentísimo señor don Gaspar Llamazares, diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, su asistencia a este acto, realizando la conferencia inaugural titulada por Democracia y Republicanismo, e igualmente al profesor don Luis García Montero, catedrático de Literatura Española de nuestra universidad. Junto con la facultad, las jornadas también están patrocinadas por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el Departamento de Ciencia Política de la Administración y con la colaboración de la editorial Cabaret Voltaire. A todos ellos también les agradecemos su participación. E igualmente a los organizadores, el profesor Manuel Prenzado del Departamento de Ciencia Política de la Administración y a los estudiantes de nuestra facultad. Especialmente pues, nos gusta, ¿no?, tener a estudiantes que organicen estas jornadas, don Pablo Laguna y don José Luis Esteves. Sin más, agradeciéndoles también su asistencia e interés, porque nos gusta mucho ver este salón lleno, ¿no? Nos gusta muchísimo. Les cedo la palabra a don José Luis Esteves, que como organizador de la jornada va a presentar a don Luis García Montero y pues, a nuestro conferenciante. Posteriormente, si tenemos tiempo, porque sabemos que disponemos de poco tiempo, se abrirá un breve turno de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues es un placer para mí, ¿no?, daros la bienvenida, ¿no?, en este caso, a esta quinta jornada sobre el republicanismo español, que bueno, como el nombre mismo indica, pues ya es una serie, ¿no?, de jornadas que venimos haciendo, que han ido cogiendo bagaje, en la cual pues muchos de vosotros, pero además reconozco ya vuestras caras, ¿no?, y veo que va cogiendo esto, ¿no?, pues una cierta inercia, ¿no?, incluso algunos de nosotros nos hemos reciclado, ¿no?, nos hemos reinventado, ¿no?, usando el discurso empresarial, ¿no?, como es el propio caso de Luis García Montero, ¿no?, que ha pasado de ser ponente a ser presentador, el caso de Manuel Navarro, que pasa a ser el cámara, ¿no?, incluso. Ya permanente, eso ya es mío. Y bueno, incluso yo mismo, ¿no?, que también pasa de presentador, organizador, bueno. En cualquier caso, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente a aquellas personas que habéis tenido que desplazaros o que por cualquier motivo pues, os era difícil venir y aquí estáis. Y también, obviamente, dar las gracias pues, a quienes hoy están en esta mesa, ¿no?, que por motivos de agenda, además, digo ya de entrada que vamos a tener que ser breves, ¿no?, y por eso no quiero tampoco yo extenderme, ¿no?, porque Gaspar tiene otro compromiso, ¿no?, posteriormente, así que a eso de sus 9 primeros días aproximadamente tendremos que cerrar, lo cual me llevará a que probablemente tenga que dar muy pocas palabras, ¿no?, y no quiero que eso se vea como, en definitiva, algo hostil, ¿no? Quiero obviamente también decir que esto no es una sesión aislada, sino que está encuadrado dentro de una jornada, que esta es la sesión primera, pero que vamos a tener 3 más, y obviamente invitaros a todos a que sigáis viniendo, que aunque los nombres que vienen posteriormente son de menor, digamos, repercusión, como es el caso, ¿no?, de Gaspar, pero que estoy seguro de que van a aportar muchas cosas y en ese sentido os invito, ¿no?, solicito y os rogaría incluso que vengáis, ¿no? Pues bueno, dado que no andamos muy sobrados de tiempo, pues quiero simplemente pues, dar la palabra, ¿no?, al profesor Luis García Montero, que es el que hará la presentación de Gaspar. Muchas gracias. Bueno, yo doy las gracias a la facultad por acoger esta jornada y a los responsables de la organización por invitarme un año más y en este caso para presentar además a Gaspar Llamazares. Yo creo que una jornada de reflexión sobre la República
en España inevitablemente tienen, por una parte, una perspectiva de historia de la política, de recuperación de la memoria política del país. Hemos vivido en un país de historia tan manipulada, donde se han intentado borrar referentes, donde se han intentado ocultar hechos, ocultar situaciones, personalidades, donde se ha querido borrar el homenaje que tanta y tanta gente merecía por haber luchado por la libertad y por la República en España, que una perspectiva fundamental es la de la historia, la reivindicación de la historia democrática española y de la memoria republicana. Y por otra parte, es necesaria una meditación sobre la situación política del presente. En este sentido, presentar a Gaspar Llamazares me parece un lujo, porque si el pensamiento republicano intenta devolverle a la conciencia democrática el protagonismo a los ciudadanos, intenta traer a la política el protagonismo de los ciudadanos, si hay alguien que represente en el panorama actual del Parlamento español esa tarea, Gaspar. Gaspar es diputado por Izquierda Unida, fue coordinador general de Izquierda Unida, es portavoz en la Comisión de Justicia de Izquierda Unida, es portavoz en la Comisión de Sanidad de Izquierda Unida, preside la Comisión Mixta para la Drogodependencia y es coportavoz nacional de Izquierda Abierta, junto con Montserrat Muñoz, uno de los partidos que conforman Izquierda Unida. Si habéis leído, tenéis la curiosidad de buscar el libro que publicó el año pasado, el libro rojo de Gaspar Llamazares, os encontraréis a un político que se niega a que la soberanía cívica, la democracia, sea sustituida por los mercados, que se niega al desplazamiento que se ha producido en esta extraña construcción europea del autogobierno de los ciudadanos hacia el despacho de los especuladores. Encontraréis a un político que busca una necesaria unidad para configurar una nueva mayoría capaz de hacerle frente a los poderes que se han hecho de Europa y que se han hecho de España de una manera mucho más depredadora por las limitaciones y las carencias democráticas tradicionales en España. Gaspar Llamazares busca un frente amplio, la configuración de una nueva mayoría en la que todos los que están sufriendo la precariedad de esta situación, desde su experiencia de carne y hueso, sean capaces de darle a la rebeldía y a la indignación un cauce político. Porque la indignación sirve de poco si se queda en las barras de bar, en los asientos de los taxis, y si no encuentra un cauce político para llegar a las instituciones. Y en ese sentido, la idea de Gaspar Llamazares en la configuración de un frente amplio le da un protagonismo fundamental a la indignación de los ciudadanos que quieren llegar a las instituciones. Para eso hay que movilizar a los ciudadanos, pero para eso hay también que conseguir que las cúpulas tradicionales y burocráticas de los partidos se conciencien de que tienen que dejar de ser mecanismos de control interno y tienen que abrirse a la participación de los ciudadanos, a la transparencia política, desde la propia importancia de las primarias a la hora de elegir un candidato, a la relación del diputado con sus electores. Y esto es lo que representa Gaspar en la política, y por eso yo lo presento como un ejemplo de político republicano, de alguien que cree en los espacios públicos, que ha luchado con un interés especial
por dignificar la sanidad pública. Él viene de la medicina, que ha sido un referente en la defensa de la sanidad pública en ese Madrid que se levantó para evitar los procesos de privatización de la sanidad pública madrileña, y que es un referente en todos los movimientos sociales que quieren acercarse a la política, pero no para ser manipulados por las cúpulas, sino para participar de manera abierta desde abajo, ya sea para reivindicar la memoria histórica, ya sea para reivindicar una justicia democrática y no una cultura represiva al servicio de la protesta, ya sea para impedir que la disidencia política sea tratada sola como una cuestión de orden público, o ya sea para configurar un horizonte político unitario capaz de darle respuesta a los mercados y a sus siervos que suelen estar en los gobiernos europeos actuales. Para mí es un placer presentar una vez más en Granada a Gaspar Llamazares, dentro además de unas jornadas que él representa muy bien, que son jornadas de voluntad política y republicana. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a realizar la conferencia inaugural de estas jornadas republicanas, y quiero hacerlo además en un momento que me parece especialmente oportuno, ¿no? En primer lugar, la reciente muerte de Adolfo Suárez creo que pone en valor los valores republicanos, y explicaré en mi opinión por qué. Y luego, por otra parte, también en estos momentos estamos en los prolegómenos de las próximas elecciones europeas, y yo creo que también la república y el republicanismo tienen mucho que ver con las próximas elecciones europeas, aunque solo sea porque la Unión Europea se ha convertido en el ideal despótico, ¿no?, frente al republicanismo, del ideal de un gobierno sin pueblo, ¿no?, de un gobierno sin ciudadanía. Es el ideal contrapuesto al ideal republicano. Bien, ¿por qué hago la referencia a Suárez en primer lugar? Bueno, pues porque eso que he comentado ahora, agradeciendo también la introducción y la presentación de Luis García Montero, ha comentado la importancia de la memoria, y en un país de amnesia, incluso la manipulación de la memoria se puede volver contra uno, ¿no? Y hemos visto cómo la manipulación de la memoria en torno al fallecimiento de Suárez se ha vuelto contra la familia, se ha vuelto contra los políticos que han utilizado esa memoria, y se ha vuelto contra la Casa Real, a tal punto que no han pasado ni siquiera unos días, como si pasásemos rápidamente las musas al teatro, y el ministro Gallardón ha tenido que lanzar un salvavidas de urgencia a la familia real, incluyendo a la reina y al príncipe heredero, en lo que podemos llamar los aforamientos en cadena que se están produciendo en nuestro país. Yo creo que eso de manipular la memoria en un país tan amnésico como el nuestro, o que ha hecho de la amnesia una parte importante de la reinstauración de la democracia, pues podemos decir que lo carga el diablo, y hemos visto a lo largo de estos días lo que ha ocurrido. En definitiva, me parece una buena metáfora para comenzar la intervención en relación a republicanismo y postdemocracia. ¿Por qué hablo de postdemocracia? Bueno, pues porque tanto, y ahí vuelvo otra vez al ámbito europeo, en el ámbito europeo como en nuestro propio país vivimos una sensación de postdemocracia. Los ciudadanos, por ejemplo, en relación a la muerte de Suárez, han tenido una especie de rapto nostálgico, no con respecto al franquismo, sino un rapto nostálgico con respecto a un periodo heroico de la democracia, con sus luces y sus sombras, ¿no? A un periodo donde la épica iba unida también a una cierta ética democrática, sobre todo la que tiene que ver con los luchadores antifranquistas, que en buena parte fueron los autores de la transición democrática, y no unos nombres u otros que solamente fueron quienes transmitieron esa autoría.
Bien, con respecto a la situación actual de posdemocracia, creo que es evidente que vivimos una devaluación de la democracia. Una devaluación de la democracia que en nuestro país tiene efectos multiplicadores y que ha tenido consecuencias en esa sensación de ruptura entre la ciudadanía y la política. ¿Por qué precisamente en nuestro país tiene esos efectos incluso más devastadores que en el resto de Europa e incluso más allá de los países afectados por el golpe de acreedores que hemos vivido y que vivimos en estos momentos los países del sur de Europa? Pues porque probablemente en nuestro país la situación democrática era más débil, más frágil que en otros países europeos. Veníamos de una dictadura y a pesar del esfuerzo de los luchadores antifranquistas y a pesar del esfuerzo de los demócratas, una parte de la democracia en nuestro país ha estado muy condicionada por 40 años de dictadura. Una parte de la democracia de la desmemoria, una parte de la democracia con una influencia de los poderes fácticos, una parte de la democracia, por ejemplo, con una enorme debilidad social, de las políticas sociales, pues ha estado presente a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Y frente a la propaganda que está tan de moda en estos momentos, en momentos críticos para la vida social y la vida política, pues hay que decir que esa realidad de la transición democrática ha sido muy relevante en la existencia de una situación de medioestar en nuestro país, no de bienestar. Nosotros no venimos de un estado del bienestar en España, ¿no? No venimos de un estado del bienestar en términos de derechos sociales, no venimos de un estado del bienestar tampoco en términos de participación democrática. Podemos decir que cambió el régimen de un régimen dictatorial a un régimen democrático, pero que el sistema, a buenos rasgos, se mantuvo, ¿no? Que podemos decir que aquello del gato pardo, el sistema se mantiene a pesar de los cambios. Un sistema que en nuestro país ha sido un oligopolio político y una oligarquía económica, es decir, ha sido durante un tiempo el gobierno de unos pocos a lo largo de los últimos años, si bien con nuevos protagonistas que son la ciudadanía, con nuevos protagonistas que son las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, la ciudadanía, pero una ciudadanía muy mediatizada por lo que podemos denominar el oligopolio político y también por la oligarquía económica, a través fundamentalmente de un mecanismo que es incluso preconstitucional. Antes la Constitución, en nuestro país, hay un sistema electoral que ha condicionado la vida política y que Sartori decía que el sistema electoral es el sistema político. Bueno, pues nuestro sistema político es un sistema electoral bipartidista y por tanto un oligopolio político, a grandes rasgos repartido entre dos, o un duopolio político, y por otra parte la continuidad de los principales intereses económicos a lo largo de los últimos tiempos. La crisis que hemos tenido en nuestro país, que es la crisis no económica o no la crisis de la deuda, sino una profunda crisis política europea, la crisis de la política neoliberal, ha puesto en evidencia esas debilidades de la transición democrática y más aún ha puesto en evidencia las debilidades de los gobiernos posteriores a la transición democrática que fueron incapaces de desarrollar un estado de bienestar desde el punto de vista social y que fueron incapaces de desarrollar un estado de participación democrática o un estado republicano, en pocas palabras, un estado de participación cívica. Esa es la realidad que ha puesto en evidencia también la crisis de la política ultraliberal, de la política neoliberal que hoy estamos viviendo en nuestro país y que se vive de manera distinta en distintos países
de la Unión Europea, sobre todo en aquellos más afectados. Esa crisis de la política neoliberal, que no es la crisis económica, porque normalmente tenemos tendencia, como ya la economía se ha convertido prácticamente en la totalidad de la vida social, como el capitalismo se ha convertido no solamente en un modo de producción, sino en un modo de vida, pues resulta que la crisis es económica. Eso es economicismo. La crisis es una crisis profundamente política. Es la crisis de la política ultraliberal y la crisis de la desigualdad. Lo diré a grandes rasgos. La burbuja financiera que finalmente se ha convertido en una crisis de la economía real y en una crisis de empleo que prácticamente pone muchos peros a nuestro futuro, es en primer lugar una crisis de desigualdad. Es la crisis que lleva a que, como no se produce una mejora de los salarios, sino que estos retroceden a medida que pasan los años, una buena parte de esa falta de rentas se compensa a través del endeudamiento familiar. Ese ha sido uno de los factores de la crisis financiera. Un segundo factor de la crisis financiera ha sido fundamentalmente pues, los enormes beneficios empresariales. Los beneficios empresariales que se han desbocado en la misma medida en que iba aumentando la deuda privada, la deuda de las familias, aumentaba también el beneficio empresarial y la inversión especulativa. Era el segundo gran aspecto. Y el tercer gran aspecto, a falta de una banca pública que ha sido demolida a lo largo de las últimas décadas en Europa y a falta también de una política fiscal digna de tal nombre, porque se ha producido una competencia fiscal entre los Estados europeos, pues lo que se ha hecho es endeudar a familias, endeudar a países enteros con tipos de interés enormes, ¿no? Yo doy el dato habitualmente que da Vicens Navarro, que si hubiéramos tenido un banco central europeo que hubiera financiado esa deuda no sería del 100% como es hoy en España, aproximadamente estamos casi en el 100%, sino sería apenas del 20%, con lo cual no estaríamos pagando 40.000 millones de euros anuales para sufragar la deuda, que es lo que paga nuestro país, y que en buena parte es el recorte social y el recorte de inversiones que vive nuestro país. Creo que esa es la realidad del golpe político, del golpe financiero que en estos momentos significa la crisis. Alguien decía que una crisis es no solamente una oportunidad, sino un golpe de los de arriba sobre las rentas y el poder de los de abajo. Bueno, pues en estos momentos es lo que vivimos de manera clara, un golpe de los de arriba sobre las rentas y el poder político de los de abajo. De las rentas sabemos mucho, en cómo se ha producido esa dinámica de desigualdad y cómo se pretende salir de la crisis de nuevo con más políticas de desigualdad, y de la misma manera, en términos democráticos, hemos de decir que nunca ha sido tan precaria la democracia europea. Nunca en los últimos tiempos ha sido tan precaria la democracia europea. Yo para eso solamente una imagen, la imagen de Hollande, la imagen del presidente de la República Francesa. Adopta las medidas que demandan, adopta las medidas de recorte, adopta las medidas fiscales que ordena el Fondo Monetario Internacional y básicamente la Troika Europea, fracasa estrepitosamente en las recientes elecciones municipales y sin dejar pasar siquiera unas horas, sale el Fondo Monetario Internacional y la Troika a decirle que tiene que hacer más. Es decir, que ha tenido ese resultado no como consecuencia de su política, sino que ha tenido ese resultado porque no ha sido capaz de hacer los ajustes y las reformas a que está obligado en el marco de la Unión Europea. Y todo eso, ¿sabéis por cuánto? Todo eso por 2 décimas de déficit. 2 décimas de déficit. Es lo que le achacan al gobierno de Hollande. 2 décimas de déficit cuando ha hecho los deberes y cuando parece que para ellos no es suficiente y que hay que enfrentarse aún más a la ciudadanía. En ese sentido creo que nunca ha sido una situación tan precaria donde quien manda en Europa y los gobiernos en Europa están haciendo la política de la minoría, la política, también Vicens Navarro lo dice, y Paul Krugman, la política del 1%,
frente al 99% de la población. Ese es el gran drama en estos momentos de la política europea y de la política española. Por eso, y vuelvo a conectar con la campaña electoral europea, por eso el debate no es, y ya empiezan a aturdirnos con ese debate, si más o menos Europa. Volvemos otra vez al viejo debate y llevamos en él desde que entramos en la Unión Europea. No, el debate no es más o menos Europa en aquella idea de Delors que lo importante es la bicicleta y pedalear y lo de menos es a dónde se vaya. Porque desarrollando el mercado desarrollaremos una unión política, ¿no? Cuando la evidencia es la contraria. La evidencia es que el mercado únicamente a su dinámica, a su mano negra, lo que hace es obviar, lo que hace es evitar la unión política y lo que hace es convertir a la ciudadanía en mero espectador, cuando no en el que sufre fundamentalmente las políticas europeas. La cuestión no es más o menos Europa, la cuestión es ¿qué Europa? La cuestión es una Europa únicamente de las entidades financieras, ni siquiera de los mercados, una Europa de los acreedores, o por el contrario, una Europa de ciudadanos. Esa es la cuestión que creo en estos momentos es fundamental, y es fundamental planteársela desde una perspectiva republicana y desde una perspectiva de izquierdas, ¿no? Porque esa contraposición histórica entre libertad e igualdad, ¿no? De tal manera que aquellos que proponen un mayor volumen de presencia de las libertades se oponen a aquellos que en estos momentos defienden la igualdad, yo creo que es una vieja antinomia que hoy en Europa, en estos momentos, no tiene, en mi opinión, la actualidad que tenía. O volviéndolo en el sentido contrario, hoy defender la igualdad es defender también la libertad de los europeos. Y quien en estos momentos ataca la igualdad en Europa, por ejemplo, quien cuestiona el modelo social europeo, cuestiona también y sobre todo la participación democrática de los europeos, de tal manera que no le importa lo que opinan los ciudadanos franceses, sino que únicamente le importa si Francia paga o no la deuda, si Francia cumple o no con el déficit público. Creo que eso, en mi opinión, es así y me gustaría transmitirlo precisamente en estas jornadas sobre Europa, sobre el republicanismo. Bueno, en relación a la situación de nuestro país, he tratado de plantear algunos elementos esenciales de por qué creo que en estos momentos estamos en un periodo postdemocrático, y en nuestro país en estos momentos abunda también algo que abunda y que no es nuevo en periodos de crisis, como es la manipulación y el cinismo político, ¿no? Y hemos oído en los últimos días cómo nos encontramos saliendo del túnel, ¿no? Viendo la luz al final del túnel, cuando los ciudadanos ven lo contrario. Resulta curioso que el gobierno, en este caso, y que las instituciones europeas vean lo contrario de lo que ve la ciudadanía. Y así este fin de semana el presidente Rajoy ha dicho que estamos en las condiciones, no dice de creación de empleo, sino de tener esperanza sobre un futuro empleo, y se conoce hoy mismo una encuesta que demuestra cómo los ciudadanos no están de acuerdo con él, cómo los ciudadanos ven peor el empleo que lo veían hace tan solo unos meses, lo ven mucho más complicado, porque en realidad la política que se ha llevado a efecto lo que produce es una rotación de empleos precarios y temporales, no incrementa el empleo, degrada el empleo, ¿no? Y de la misma manera, este fin de semana hemos visto cómo el gobierno dice haber defendido el estado del bienestar. Yo creo, he intentado argumentar porque nosotros no tenemos estado del bienestar, nosotros tenemos un estado del medio-estar y algunas veces ni siquiera el medio-estar, más bien del malestar, ¿no? Pero ese estado del medio-estar en parte se produce como consecuencia de un déficit muy importante, no de la transición, sino de los gobiernos posteriores a la transición. Y el déficit más importante es que una parte, la minoría de la ciudadanía, ese 1% del que hablamos, o un 10% ampliado
de la ciudadanía nunca se ha responsabilizado con el Estado. Es decir, quienes más han agitado las banderas nunca se han responsabilizado con el Estado. Sí con el Estado suizo, pero no con el Estado español. Y de tal forma que no se ha contribuido a la hacienda pública, han defraudado anualmente unos 80.000, 90.000 millones de euros, tienen una buena parte de su renta y patrimonio fuera de nuestro país y nos encontramos como eso explica en buena medida la incapacidad que ha tenido este país de desarrollar un Estado social. Un Estado social que tenemos es verdad, una sanidad homologable, una educación homologable, a pesar de lo que digan en el marco de la Unión Europea, no tanto unos servicios sociales. Nuestros servicios sociales han llegado mucho más tarde, ¿no?, al marco de la Unión Europea, pero sí tenemos una sanidad y una educación en buena parte por los profesionales, en buena parte por el compromiso cívico, más que por el compromiso financiero que se ha producido en nuestro país desde el punto de vista de la, digamos, responsabilidad fiscal y de la puesta en marcha de un Estado social. Llama la atención que el gobierno en estos momentos diga que es el gobierno que ha defendido el estado de bienestar, cuando la evidencia es que el Estado es el estado del mediostar y las políticas del gobierno han ido en sentido contrario al mediostar, en el sentido de degradar el estado del mediostar hacia un estado de malestar, tanto en términos laborales como desde el punto de vista de las políticas sociales. Y ahora comenzamos otra parte de este bienio negro que hemos vivido estos últimos 2 años en España, y es la que podríamos denominar no del túnel a la luz, no de la oscuridad a la luz, que viene a ser algo muy querido a la imaginería del Partido Popular, sino del túnel a la caverna, ¿no? En estos momentos estamos ya del túnel a la caverna en el sentido de que después de los recortes sociales, que todavía quedan porque la Unión Europea ha vuelto a recordar a España que le falta por recortar aproximadamente lo que en estos momentos gastamos en deuda pública, 36.000 millones de euros, curiosamente coincide. Bueno, pues le ha recordado también que tenemos todavía cosas que hacer y el gobierno, como no las tiene todas consigo, a pesar que dice que salimos de la crisis, está poniendo en marcha aquello del palo y la zanahoria. Menos zanahoria, la zanahoria fundamentalmente es una zanahoria pues ficticia, es la de salimos de la crisis porque lo digo yo, y además estamos creando empleo, y el palo es un palo mucho más evidente, y lo hemos visto en la reforma del Código Penal, lo hemos visto en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo hemos visto también en la Ley de Jurisdicción Penal Internacional, y lo hemos visto en las calles de nuestro país. Como en nuestro país, como en España, pues las libertades y los derechos fundamentales se cuestionan por parte de quien más tiene que defenderlos, que es el gobierno, ¿no? Podríamos decir que de una fase donde se ha mermado la igualdad, vamos a una fase donde se va a mermar la libertad, ¿no? En estos momentos el gobierno quiere amordazar la libertad, quiere restringir la libertad, fundamentalmente porque, como dice el Fondo Monetario Internacional, con esta política nos enfrentamos a una depresión económica de décadas y, por tanto, es necesario domesticar a la ciudadanía para que no intervenga en política, para que no se movilice y para que no conteste la política. Y eso tiene, digamos, sus razones desde el gobierno, ¿no? Y a veces nosotros menospreciamos esas razones cuando, por ejemplo, le aceptamos al gobierno que la movilización no sirve de nada y que nada cambia porque contestemos su política. Yo creo que es evidente que algo está pasando en este país. Por ejemplo, desde el punto de vista de los datos, han dejado de publicar los datos de huelga y de horas de huelga en este país. Los han dejado de publicar, sencillamente. Es decir, que lo mejor es no ver la realidad, lo mejor es seguir con la propaganda, ¿no? Pero los datos que nosotros tenemos, los que se van aportando por parte de distintas instituciones, desgraciadamente no por las instituciones públicas, pues demuestran que el nivel de contestación en este país es muy superior al que a veces reconocemos. Después de la transición democrática, que fue un momento, frente a la historiografía clásica, fue un momento de efervescencia y un momento de movilización ciudadana muy importante, este momento es el momento de mayor contestación y movilización ciudadana en las calles.
un momento muy importante de huelgas, de contestaciones, porque también es un momento muy importante de conflictos y de recortes. Pero más que reflejar que han aumentado las movilizaciones, a mí me gustaría reflejar que esas movilizaciones han tenido sentido. Han tenido sentido desde el punto de vista republicano, han tenido sentido de ciudadanía, han creado ciudadanía, han organizado a la sociedad y por otra parte han tenido sentido desde el punto de vista también de sus resultados. Si no hubiera habido movilización, los que conocemos en el Congreso cómo llegan los proyectos de ley, sabemos cómo termina. Si no hubiera habido movilización, el nivel de recortes, el nivel de ajuste y el nivel de cambio de modelo, del cambio de modelo de bienestar o de medioestar a un modelo asistencial hubiera sido radicalmente diferente, hubiera sido mucho más rápido y mucho más contundente. Y ha sido la movilización la que ha frenado al gobierno y la que ha frenado también a la propia institución europea, a la que llamamos Troika, a los mercados europeos que han visto con preocupación las movilizaciones sociales, ¿no? De hecho, al gobierno le preocupan mucho las movilizaciones y le preocupa todavía más que se vean en Europa. Con lo cual, digamos que eso es relevante. Y yo de ahí sacaría algunas conclusiones en relación a la cuestión republicana. Y también sería polémico con respecto a la cuestión republicana, en el sentido de considerar el republicanismo no solamente una forma institucional, sino fundamentalmente un modelo de organización social, más que una forma institucional. Porque es verdad, el republicanismo es la elección de la máxima jerarquía de nuestro país y cada vez parece más evidente la necesidad de que sea elegible esa persona, porque si bien, digamos, la monarquía no tuvo legitimidad de origen en España, lo que tuvo es el poder, ¿no? Lo decía el propio Adolfo Suárez, vuelvo otra vez a él, vosotros tenéis la legitimidad, nosotros tenemos el poder. Esas son las conversaciones que tenía Adolfo Suárez con la oposición política. Bueno, pues si bien no tuvo legitimidad, sí tuvo algunos momentos de legitimidad de ejercicio, momentos que hoy están en cuestión. No tiene legitimidad de origen y su legitimidad de ejercicio, por ejemplo, en relación al 23 de febrero, su legitimidad de ejercicio en las últimas décadas, en los últimos años, es muy cuestionable en estos momentos. Por tanto, digamos que ahí hay razones más que evidentes para seguir reivindicando el republicanismo. Pero el republicanismo no es tan solo eso. El republicanismo es, sobre todo, decía antes, una organización social. Lo que decían los clásicos, republicanismo es bien común, es virtud cívica, es decir, y clase republicana, lo que se llamaba clase republicana o clase ciudadana, que es aquella clase o aquel sector social amplio que está a favor de ese modelo de participación política. Fundamentalmente es participación de los ciudadanos en la política, que es lo contrario a lo que está ocurriendo en este momento de golpe plutocrático, en estos momentos de degradación de la vida, de esta segunda instauración monárquica que vivimos en nuestro país. Es participación de los ciudadanos y reconocimiento de los ciudadanos como los que mandan en el país y como los que mandan en la política. Bueno, pues yo creo que eso es muy importante, es fundamental recuperar esas nociones para, de alguna manera, transformar tanto la democracia española como la democracia europea. No hay democracia española y democracia europea si no hay participación de la ciudadanía, si no son las prioridades y las necesidades de la ciudadanía las que se tienen en cuenta en la representación política y si no son los ciudadanos los que participan directamente en la política, mucho más directamente de lo que participan en estos momentos. Eso concierne a las instituciones, y obliga a una transformación profunda de las instituciones democráticas. Eso concierne a los partidos políticos y obliga también a un cambio en los partidos políticos. Pero concierne también a la sociedad civil, concierne también a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la virtud cívica en lo que es nuestro trabajo habitual? ¿O cuál es el sentido de la virtud cívica
en lo que es nuestro compromiso local, ¿no? Dice el viejo republicanismo que virtud cívica es informarse, voluntad de informarse, deliberar con otros, que incluso, bueno, en muchas ocasiones piensan lo contrario que tú, y por otra parte intervenir para modificar la situación, en un caso determinado para defender la ciudad frente a los recortes, para defender las conquistas frente a los recortes, y en otro caso para transformar y mejorar la ciudad. Digamos que eso es republicanismo en estos momentos, ¿no? Y eso nos concierne a todos, no solamente concierne a las instituciones políticas, no solamente concierne a los partidos, sino que concierne también a los propios ciudadanos. Podemos decir que no habrá república, o poniéndolo en positivo, que habrá república en el caso de que haya ciudadanía republicana y en el caso de que haya una mayoría, lo que vienen a llamar algunos una clase social republicana, una mayoría que consigue esa república. Y eso significa en nuestro país una mayoría consciente, una mayoría informada, una mayoría activa, deliberante, que es capaz de contraponer sus ideas, y una mayoría que interviene en política, que interviene en la vida política cotidiana. Yo creo que eso es lo que hoy, de alguna manera, está encima de la mesa, y eso es lo que puede revitalizar la vida política española. Y tenemos la tentación a veces, sobre todo desde la izquierda, de ponerle apellidos a la República. Y yo creo que en ese sentido, cuantos más apellidos le ponemos a la República, más reducimos las posibilidades de la República. La República es pluralista, la República es social, la República claramente es una república de ciudadanos. Otras cosas tendrán que tener lugar dentro de la República, pero el gran bloque social que puede hacer cambiar el país, regenerar la vida política y cambiar fundamentalmente la orientación de una orientación de mercado a una orientación ciudadana, es el bloque del 90%. No es el bloque del 30, del 40 o del 10%. En ese sentido, no es la elección húngara donde con el 45% te llevas el 75% de los escaños. No es eso. Es un bloque muy amplio que tiene objetivos democráticos, de revitalización de la democracia, y entre ellos objetivos que tienen que ver con la ciudadanía republicana. Comencé con Suárez en mi intervención y termino con Maquiavelo. Y no por hacer ninguna comparación entre ambos, ni tampoco por reclamarme del Maquiavelo degradado que se ha transmitido públicamente, ¿no? Sino del mejor Maquiavelo de los escritos, ¿no? Y de ese Maquiavelo de los escritos yo quiero recoger no la virtud cívica únicamente, sino la virtud, ¿no? En este caso, la capacidad, mediante la virtud cívica, de enfrentarse a las situaciones más críticas. En estos momentos en nuestro país es cuestión de virtud cívica, es verdad, pero es cuestión de virtud, de capacidad de enfrentarse a las situaciones más críticas desde la ciudadanía. Ese es el sentido, creo, el mejor sentido republicano, independientemente que, por supuesto, el primer paso de ese sentido republicano sea también recuperar una forma de Estado republicana en este aniversario de la Segunda República Española. Pero tendremos que reformular, ahora me venía a la cabeza muchas cosas, ¿no? De la Segunda República Española, un elemento fundamental, una preocupación fundamental de los republicanos fue modernizar el país mediante la educación y la cultura. No hay un pensamiento republicano en estos momentos sobre las redes sociales, no hay un pensamiento republicano en estos momentos sobre las nuevas formas de comunicación. Y mientras no tengamos un pensamiento republicano sobre la comunicación en el siglo XXI, tendremos muchas dificultades, porque necesitamos, vuelvo y termino con ello, a decir, transformar las instituciones democráticas. Evidentemente, las instituciones democráticas de un sistema electoral mayoritario y de un modelo de pesos y contrapesos que no funciona, de una división de poderes que no es tal, esas instituciones deben
transformarse profundamente y tienen que recuperar lo mejor de la institucionalidad democrática. Pero deben transformarse también los partidos políticos que ante una situación de crisis tienen la tentación de cerrar filas y de considerar que los ciudadanos poco menos que ya, bueno, pues dejarán este momento crítico y volverán otra vez al redil. Bueno, pues creo que en estos momentos los partidos no se han enterado de nada. Creo que los partidos políticos tienen también que llevar a cabo transformaciones profundas de su forma de funcionar, de su forma de reclutar los militantes, de su forma de ejercer el papel de gestión en el ámbito de la vida pública, todos aquellos aspectos que normalmente los republicanos han visto como el reparto del poder, que no se concentre tanto en pocas manos, como puede ser la rotación, muchos elementos que están en el pensamiento republicano y que tienen que ser necesariamente incorporados por los partidos. Pero también creo que solemos tener esa idea fantasiosa de sociedad civil como una sociedad civil alejada de la sociedad política. Sin embargo, creo que fundamentalmente la sociedad civil, y los republicanos reconocemos así, es política, ¿no? Por lo tanto, también la sociedad civil necesita una transformación republicana profunda. Una transformación republicana profunda en el sentido que comentaba antes, ¿no? De que sea una sociedad civil activa, deliberante, una sociedad civil crítica, y eso también es muy importante. Y no solamente se produce como consecuencia de, digamos, la virtud cívica, sino se produce también como consecuencia de una participación y de una educación y de una pedagogía por parte de los ciudadanos y por parte de aquellos que tienen más, digamos, obligación de transmitir la pedagogía entre los ciudadanos. Por supuesto, no digo que sea el caso de Esperanza Aguirre, pero algo que puede estar en las antípodas de esa actitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. En definitiva, esas son las cuestiones que quería plantear en este momento sobre lo que podemos llamar postdemocracia y republicanismo, más allá de una forma de Estado, republicanismo como organización social y republicanismo como mayoría, como posibilidad mayoritaria en este país, que también tendrá que tener dentro, pues, opciones políticas diversas, pero que es la amplia o la inmensa mayoría de nuestro país. Nada más, muchas gracias. Bueno, dado que tenemos un tiempo limitado, lo que voy a hacer es un turno de palabras cerrados. Voy a tomar la palabra, voy a dar la palabra a 5 personas, formuláis vuestra sugerencia, vuestra pregunta, como queráis, después responde y si no diese tiempo, pues volvería a plantear 2 o 3 palabras. Muy bien. Vale, de acuerdo. Yo quería, si fuera posible, que nos explicara qué sabe de ese proyecto de gobierno de gran coalición para después de las próximas elecciones generales. Y más allá, me gustaría qué hay de ese proyecto de los 2 grandes partidos, que a ver cuándo dejan de ser grandes, y de reformular el pacto del 78. Para prolongar una situación bipartidista con monarquía borbónica y tal otros 50 o 60 años más. Porque eso sería matar este proyecto republicano del que estamos hablando aquí esta tarde. Me gustaría, por tanto, el gobierno de gran coalición y el proyecto que conllevaría una nueva ley electoral donde el suelo pasar del 5% al 11 o al 12% para tener representación parlamentaria. Muchas gracias. Sí, a ver, son 2 preguntas, pero son muy cortillas. Entonces me voy a permitir hacerle las 2. Un segundo, voy a darle el micrófono que tenemos aquí. Si no, hablo más fuerte, no hay problema.
Gracias por permitirme intervenir. No sé si esto funciona o no. No se escucha. En cualquier caso, sin micrófono. Una pregunta muy cortita, muy directa. ¿Quién vería usted que sería un buen candidato a la presidencia de la República, en su opinión? Y en segundo lugar, el Gobierno habla de mejorar el tratamiento fiscal a los ciudadanos en el IRPF en las próximas fechas, en los próximos años. No he oído ni una sola palabra de mejorar o de revenir a mejorar un poco las ayudas sociales. Hay ayudas sociales en las que se le ha pegado un hachazo y el que ha llegado al día de antes se lo han dado y el que ha llegado después no se lo han dado, como por ejemplo cuando pasaron lo de la prestación de mayor de 52 a mayor de 55, donde se han quedado ahí unos cuantos señores, pues francamente colgados. Por cierto, que se habían estado haciendo expectativas durante mucho tiempo de que iban a cobrar esas prestaciones y luego se han perdido. No sé realmente, por ejemplo, en esa prestación en concreto cuál habrá sido el ahorro, me parece que habrá sido bien ridículo, pero en cualquier caso, pues no sé, a ver si desde la izquierda son ustedes capaces de recordarle al Gobierno que se pueden mejorar ese tipo de cosillas, ¿no? Bueno, mi pregunta es mucho más sencilla, porque no creo que por ello menos importante, porque antes de abarcar... Perdona, que estoy afónica. La faringitis no me deja hablar mucho más fuerte. Estaba diciendo que mi pregunta es mucho más sencilla, pero creo que no por eso menos importante, porque creo que antes de abarcar a lo mejor esos temas tan importantes hay que saber, o mi pregunta sería, ¿cómo se puede despertar a esta sociedad aletargada? ¿Cómo se puede movilizar? ¿Qué pueden hacer los políticos y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que la información llegue mejor, para saber dónde estamos, cómo podemos luchar, cómo podemos hacer valer nuestros derechos, las obligaciones en general, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Quería saber, ¿puede un partido conservador de derechas tener también aspiración republicana o es incompatible? Eso uno. Y luego ha hablado que fue cuestionable los últimos años de Adolfo Gil Suárez y me gustaría saber su opinión, cómo vio esos últimos años. Yo quería preguntarle si te apoyaría una huelga general indefinida. Simplemente eso. Vamos a dejar otra más, ¿sí? Una última palabra allí. Bueno, recordando algunos antecedentes que se dieron lugar en la Segunda República, como por ejemplo la represión minera en Asturias o el bombardeo de la Generalitat de Cataluña o los sucesos de Casavieja aquí en Cádiz, me gustaría preguntarle si con un advenimiento de la Tercera República si deberíamos de ser autocríticos y si deberíamos de tener en cuenta el cambiar el actual régimen democrático que hay aquí en España, cambiarlo, por ejemplo, como se da en el sistema alemán, a una democracia a la defensiva, para no volver a caer otra vez en los errores del pasado. Si no se tendría en cuenta o no se tendría en cuenta. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cerrar este turno. Ya sí que te voy a hablar. Casi otra conferencia. Pero bueno, en relación a alguna pregunta, por ejemplo, la que tiene que ver, hay dos planos, ¿no? El plano del gobierno y el plano, digamos, del régimen, con respecto a si hay o no una gran coalición y el pacto del 78. En cuanto al plano del gobierno, yo creo que, bueno, no tengo datos con respecto a que haya una previsión de un gobierno de gran coalición, pero, digamos, será aquel modelo de gobierno que sea funcional al golpe que estamos viviendo por parte de los mercados, que sea funcional a la reforma del artículo 135 de la Constitución y que
permita desarrollar esa política de deflación, que se puede llamar política de empobrecimiento del país durante los próximos años, ¿no? Creo que y para ello basta con decir que yo no creo, por ejemplo, que nosotros hayamos tenido unas elecciones normales en las últimas elecciones generales. Yo creo que se presionó hasta el límite para adelantar el proceso electoral y para promover una mayoría capaz en ese momento de llevar a cabo el ajuste duro que por la debilidad, por la situación de minoría, por el conflicto social, no hubiera podido hacer otro gobierno. Que en Italia se hizo de otra manera, se hizo mediante un técnico, mediante un tecnócrata, ¿no? Y que en Grecia también se hizo de otra forma diferente. En nuestro país fue con un adelantamiento electoral que nadie tenía previsto, y un adelantamiento electoral para poner en manos y en bandeja de la derecha una mayoría absoluta para realizar el ajuste. Yo creo que eso es así, por tanto, no cabría considerar que es imposible la gran coalición, ¿no? Es una de las posibilidades. Utilizarán la posibilidad en estos momentos, si se mantiene este modelo de gobierno de los mercados y no de gobierno de los ciudadanos, el modelo de gobierno que más favorezca el pago de la deuda y el modelo de gobierno más alejado de los ciudadanos. Y en cuanto al régimen, ya hemos visto, bueno, pues lo que ha ocurrido con todo lo que afecta a la Casa Real, y la Casa Real forma en nuestro país una parte muy importante de lo que decía antes, de esa transición que no modifica ni la oligarquía económica ni el oligopolio político, ¿no? Eso, de alguna manera, tiene un pivote que es la Casa Real y que es la jefatura del Estado en manos del rey, y por tanto, digamos que hay intereses, fundamentalmente por parte de los poderes económicos y por parte de los poderes políticos mayoritarios, en preservar ese modelo como sea, ¿no? Preservar ese modelo durante los próximos años, ¿no? Y estamos asistiendo a algunas medidas que solamente son contestadas por minorías, ¿no? Por ejemplo, habéis visto este fin de semana quién ha contestado el aforamiento de la reina y del príncipe. Pues hemos sido unos muy determinados, ¿no? Cuando es un modelo casi de justicia aristocrática o justicia señorial, ¿no? Bueno, pues ese es el modelo, y creo que hay un interés en defender, igual que los aparatos del Estado han defendido, y además como un solo hombre o como una sola mujer en tromba, a la infanta, y han establecido un cortafuegos, y en buena parte esta medida de aforamiento es el último desplante a un juez justo. Es decirle, y además vamos a pasar por encima del juez natural. A partir de ahora, estos señores, entre comillas, aristócratas, no se mezclan con jueces del vulgo. Tendrán sus jueces, y tendrán jueces que tengan en cuenta la justicia señorial. En relación a qué presidente de la República, yo creo que un buen ciudadano. Yo creo que ese es el presidente de la República que necesitamos. Un ciudadano honesto, un ciudadano responsable, un ciudadano que escuche. Es un buen presidente de la República. Creo que ese es el presidente de la República que necesita nuestro país. Un ciudadano, en definitiva, en todo el sentido de la palabra, ciudadano. En relación al IRPF, es que ni siquiera vamos a volver al IRPF anterior. Es que estamos equivocados. Es que yo creo que el gobierno del Partido Popular ha adoptado medidas fiscales en un periodo de crisis que son una vergüenza para el Partido Socialista. Son una vergüenza porque algunas de estas medidas fiscales, no digo las que tienen que ver con el IVA, las que tienen que ver con el IRPF, o por ejemplo con el impuesto de sociedades, tendrían que haber sido tomadas por un gobierno socialista que hizo lo contrario, que rebajó los impuestos en esta materia, pero es que ellos no van a volver al punto de partida, ellos van a volver mucho más atrás. Por supuesto no van a volver al modelo de Fernández Ordóñez, van a ir a un modelo en que cada vez, y es lo que propone la Unión Europea, sean más los impuestos indirectos que los impuestos directos, que quienes paguemos la estructura del Estado sean los consumidores, con el grado de consumo que puedan tener, que es bastante precario, y en menor medida la renta o el patrimonio de las grandes fortunas. Ese es el modelo hacia el que se va, por tanto no se va a rectificar
sino que se va a acentuar. Cuando ellos dicen, vamos a reducir los tipos, la gente dice, bueno, van a reducir el impuesto. No, reducir los tipos es reducir el impuesto de los que tienen más renta y aumentar correlativamente el impuesto de los que tienen menos. Eso es así, ¿no? Cuando se explican las cosas, yo creo que a veces se explican para manipular la opinión, y bueno, en este caso, digamos que el grupo de expertos es un grupo de expertos que presenta un menú de un restaurante, ¿de cuánto es? ¿De 3 tenedores? Es un menú de un restaurante de gente muy rica, no es un menú, digamos, de un plato del día. En relación a las ayudas sociales, por supuesto, digamos, para esto, el gesto no es decir, por ejemplo, en estas elecciones europeas, no es decir yo voy a defender el estado del bienestar frente a la derecha que desmantela el estado del bienestar. No, es decir, yo estoy dispuesto a modificar el artículo 135 de la Constitución para que sea preferente el gasto social sobre el pago de la deuda. Esa es la cuestión. Y por tanto, es cierto que tiene que haber una reposición, una recuperación al menos del punto de partida del gasto social que tenía, o de la inversión social que tenía en nuestro país, que, como digo, era una inversión social muy inferior a la media europea. Por ejemplo, en servicios sociales, en España gastamos aproximadamente, o invertimos un 1,5% del PIB, la media comunitaria es del 3% del PIB, dobla nuestro gasto social en materia de servicios sociales, lo cual demuestra pues, la precariedad, a pesar de la puesta en marcha de la ley de atención a la dependencia, la precariedad de las políticas sociales, y a pesar de eso, pues ha habido ya 3, 4 reformas del sistema público de pensiones en los últimos 2 años, ¿no? Todas ellas para recortar el sistema público de pensiones. Alguien decía hoy en televisión, en el programa que estuve de la 4, que los mayores de... ¿cómo era? Los mayores de 50... Los menores de... Los que nacieran después del 58 tendrían dificultades para tener una pensión pública, ¿no? En relación a qué hacer, yo creo que lo he venido a plantear qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Básicamente, y en ese sentido respondo a otra de las preguntas sobre la huelga general indefinida, o en términos de nuestra tradición histórica, la huelga general revolucionaria. Yo creo que en estos momentos las condiciones son para la resistencia y que habrá que crear condiciones para transformaciones republicanas y para transformaciones sociales. Pero en estos momentos las condiciones son condiciones de resistencia, porque lo que estamos no es en una revolución ni en el prolegómeno de una revolución, sino que estamos en una contrarrevolución o contrarreforma durísima en el marco de la Unión Europea para asiatizar España, para convertir España y para convertir el sur de Europa en una suerte de Asia con bajos derechos laborales, con, como dice Forges, empleo no basura, sino detritus, con modelo antisocial, ¿no? Ese es y con devaluación y pobreza, que es el modelo que parece... Pero es un modelo que tiene las patas cortas, porque ¿quién va a demandar, quién va a consumir en ese modelo? Pues prácticamente anuncia un periodo de depresión como ha sido la depresión japonesa, que creo que ya lleva muchos años, ¿no? Pero en relación a qué hacer, yo creo que resistir fundamentalmente, y resistir con las mejores prácticas, en ese sentido de forma muy republicana. En primer lugar, defendiendo cada uno el ámbito en el que estamos, defendiendo cada uno la sanidad, o defendiendo cada uno la educación universitaria, o defendiendo, por ejemplo, la participación democrática y la transparencia y el pluralismo en el Congreso de los Diputados, y luego estableciendo alianzas entre distintos intereses que confluyen. Por ejemplo, yo ahí pongo siempre el ejemplo de la marea blanca en Madrid. Lo que acusaba el gobierno del Partido Popular que era un movimiento gremial, porque era el gran argumento, los médicos tienen interés en mantener su monopolio, su consulta privada y demás, se rompió fundamentalmente con una alianza con el movimiento sindical, con el movimiento ciudadano y con otras mareas. Eso rompió
toda la argumentación del Partido Popular y convirtió el movimiento en un movimiento que parece mentira, pero que mantuvo la contestación durante mucho tiempo, cuestionando incluso pues, el nivel de renta de los propios profesionales, que es que se jugaron mucho durante ese tiempo y mantuvieron una presión social y rompieron otro cliché, el otro cliché que el Partido Popular y que yo creo que la Unión Europea, en la última movilización de los sindicatos, abría el telediario con un conflicto que había habido en la movilización en Bruselas, con el conflicto de los estibadores, en vez de abrir con una de las movilizaciones más importantes que ha habido en Bruselas en los últimos años. Bueno, pues yo creo que el otro leitmotiv es la violencia. Tuvieron durante un tiempo el argumento, yo creo que donde los ciudadanos estábamos comprometidos, que es el argumento de las libertades frente al terrorismo, y ahora van a buscar un nuevo adversario, y en este caso el adversario es la movilización social a través de los actos de violencia en la movilización social. Por tanto, nosotros somos los primeros interesados en que las movilizaciones sociales sean movilizaciones pacíficas, de desobediencia, movilizaciones masivas, pero pacíficas, porque van a intentar reventar la movilización social en los próximos meses, porque saben que las cosas no van bien y que va a haber una contestación social, y ahí no me extiendo con respecto a las últimas encuestas que explican un poco la sensación de malestar ciudadano, ¿no? El malestar que puede derivar en un conflicto y puede derivar en una lucha a nivel público muy fuerte, ¿no? Luego, en relación a si puede haber un republicanismo conservador, pues es la única forma de ganar para el republicanismo. Yo creo que únicamente con un republicanismo de izquierdas no tenemos la mayoría. En su momento, en España hubo un republicanismo de los radicales, del movimiento obrero, un republicanismo reformista, y ese republicanismo fue el que logró el periodo más importante de modernización de nuestro país hasta hoy, hasta el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Yo creo que ese republicanismo, también podrá haber un republicanismo conservador, siempre que ese republicanismo comparta y defienda el papel de la ciudadanía, el papel de la deliberación, el papel de la participación, la transparencia y también contenidos sociales que durante un tiempo tuvo el humanismo, pero que parece que ahora ese humanismo se ha dejado a un lado en la tradición política de la derecha europea. En relación a la crítica a Suárez, yo no viví la época, o digamos activamente, ¿no? La época inicial de Suárez, viví más políticamente la época del Centro Democrático y Social, cuando Suárez estaba ya de retirada, pero yo creo que la crítica a Suárez creo que es legítima, creo que no hay por qué, y yo creo que no lo vería bien, no sé, tampoco hay que hablar por una persona que ha fallecido, pero no hay por qué subir a la gente a los altares cuando previamente se la ha convertido en un mártir, ¿no? Por lo tanto, un poco de moderación y de equilibrio sería lo bueno, y seguramente tenemos mucho que agradecer, yo creo que fundamentalmente al arrojo, a la valentía de Suárez, a la capacidad de compromiso, al igual que seguramente en otras cuestiones, pues seguramente tuvo una labor pues que le enajenó incluso pues no solamente el apoyo exterior, sino el apoyo de su propio partido, aunque eso no es ningún demérito, tampoco ninguna garantía, ¿no? En relación termino con el tema de la Segunda República, la represión minera y Casas Viejas. Yo creo que forma parte de, digamos, los errores que se pudieron producir en la Segunda República. Desde luego, yo creo que fueron muchos más las luces que las sombras, y yo creo que hay que lamentar que de la Segunda República se intente trasladar la imagen de la República en guerra a que fue llevada a la República. No lo provocó la República, lo provocaron los que no aceptaron la República y que estuvieron conspirando contra ella, y se destaque menos la labor inmensa de la República en muchas materias, ¿no? En democracia, en educación, en cultura, en muchas materias en que la República Española fue pionera en esos momentos, en derechos de la mujer o en derechos laborales. Creo que
Eso es lo que queda de la Segunda República, aceptando también que un modelo republicano no está al margen o no está vacunado contra el error, y ni siquiera contra, digamos, cometer una barbaridad, sino que, digamos, ese modelo republicano es el mejor de los existentes, pero necesita una actitud activa y crítica por parte de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, tiene en su propio seno la posibilidad de la rectificación, de la regeneración política. Bueno, son un poco menos de las 8:25, nos da tiempo a un segundo turno. Hola, primero quería agradecerte que hayas venido y las palabras, pero yo tengo una duda. Cuando hablas de resistencia, yo digo, ¿cómo resistimos a que te echen de tu casa? ¿Cómo resistimos a no tener que darles de comer a tus hijos? ¿Cómo resistes como maestro cuando vienen los niños a la escuela con toda esa problemática detrás? ¿Cómo resistimos y qué hacemos si yo soy el primero que necesito ayuda? Necesito ayuda para llegar a fin de mes. Yo te conozco desde hace tiempo y me encanta escucharte porque tienes, la verdad, que el poder, él habla muy bien. Me encanta. Yo escucho una tele y digo, madre mía. Pero qué fácil es hablar desde ahí, qué fácil es hablar con los bolsillos llenos. Entonces dime, ¿qué hacemos contra esto que te hablo yo? ¿Qué resistencia me estás hablando? Yo es que yo creo que ya no aguantamos más, yo no resisto más. No, es que yo creo que llega a un límite. El límite, yo creo que yo ya estoy en el límite. Y por otra parte, ¿quién nos representa? Porque, claro, a mí me encanta la política. La desconozco un poquito, pero quiero participar, quiero votar. ¿A quién voto? Así de claro, ¿a quién voto? Ahora aparece, por ejemplo, Recortes Cero, aparece Podemos, dentro de Izquierda Unida, Izquierda Abierta. Tengo la sensación de que todo el mundo quiere el poder. Dentro hasta de la izquierda, ¿no? Parece ser que no os ponéis de acuerdo. Y parece ser que queréis mantener, no sé si un estatus o un puesto, unos privilegios, porque no entiendo por qué no sois capaces de llegar a un acuerdo, por lo menos entre los que pensamos igual, ¿no? Tal vez el 10% sea imposible, pero el resto... Vale, os pido por favor que las intervenciones sean lo más cortas posible. Ir delante y dos. Bueno, yo quería hacer una pregunta, me da igual para ti, Luis, o para él, y voy a hablar un poco del golpe, ¿no? Porque me parece que vosotros podréis a lo mejor aportar algo a lo que yo puedo decir. Yo creo que Pilar Urbano, más que hacernos un favor, lo que nos ha hecho es un poco un estropicio, puesto que dentro del golpe yo tengo información, y creo que la tienen más personas. Iñaki Sagasti, por ejemplo, habla de esto. Un tal, no sé si te sonará, Luis María Signar, que murió, que personalmente me lo dijo a mí, sobre el gobierno. Yo no voy a hablar del golpe duro, de Tejero, del golpe blando, de uno que había en el que se formaba un gobierno de concentración del que formaban parte incluso los socialistas. A ver si tenéis alguna información de esto. Y lo presidía un militar. Esto me lo decía también en el 82, que no estamos hablando, que eso existía, que estaba previsto y que el rey era conforme en eso. Entonces cuando surge lo de Pilar Urbano, yo pienso, oh, hombre, por favor, menos mal que alguien va a hablar de esto, y ahora resulta que lo que hace es que confunde más a la gente. Nada más eso, a ver si tenéis algo. Bueno, otra cosa. Independientemente de eso, me gustaría muchísimo que todos aquellos parlamentarios que mantienen esta postura, porque yo creo que no estoy solo en esto, precisamente, en ese gobierno de concentración, ¿por qué no se unen con Iñaki Anasagasti y de las diferentes tendencias para que firmen un papel, ya que no quieren desclasificar los papeles, que sería la postura honrada, ¿no? Si una persona no teme nada, si el rey no teme nada, si la monarquía no teme nada, y se desclasifiquen ustedes los papeles y que se informe el pueblo de lo que pasó. Esto es lo que yo quería. Bueno, muchas gracias. Como creo que las preguntas son sustanciosas, voy a dar una última palabra aquí. Sí, mira, dos cuestiones breves. Yo mismo veo que el proyecto republicano más avanzado es el catalán.
que viene asociado pues, con soberanismo, con derecho a decidir, que por cierto, mañana en el Congreso de Diputados vamos a tener un amplio debate sobre eso. Por otra parte, se ha hablado de movilización. Yo creo que meter más de 1 millón de personas en Madrid el 22M fue un éxito tremendo. Sin embargo, han tenido la habilidad, ya ha apuntado antes algo, de desviar los focos de atención, de criminalizarlo y hacer que las noticias sean los disturbios, que es el siguiente desafío mediático que tenemos. Bueno, me gustaría saber cómo ves tú estas dos cuestiones. Muchas gracias. Bueno, creo que las preguntas que se han planteado dan para una intervención larga a su vez, así que voy a devolver la palabra a Esparta. Muchas gracias y pedir sobre todo a los que no habéis podido intervenir. Sí, en relación a la resistencia. Bueno, es lo que tenemos, en mi opinión, ¿no? En una sociedad en la que existe un funcionamiento de la sociedad civil y también de las instituciones determinado, muy condicionado por las políticas europeas. Prácticamente podemos decir que estamos en una sociedad colonial o de una administración colonial. Pues es verdad que se ve una gran debilidad en la capacidad de influir en los cambios y en la capacidad de influir en la política, ¿no? Y yo eso reconozco que a veces da la sensación de que no se puede y que finalmente pues, da lugar a la desesperación, ¿no? A veces. Pero quería transmitir la idea de que no es así, de que los datos que tenemos es que no es así, que la gente no desespera, que la gente resiste, por ejemplo, en relación a los desahucios, que han modificado, gracias a esa lucha, la tendencia hacia un incremento del número de desahucios y de, sobre todo, familiares, y que ha sido fundamentalmente la lucha y la movilización social. Y de la misma manera, en relación a los recortes en sanidad, en otras materias, es fundamental. En mi opinión, hay que mantener e intensificar la resistencia y hay que hacer algo más. Por una parte, lo comentaba antes, hay que intentar interrelacionar o relacionar esa resistencia con otras resistencias. También se han hecho con las mareas y, por ejemplo, con la movilización del día 22. Yo creo que gran parte del éxito de esa movilización es que, por una parte, la gente quería salir a la calle, pero por otra parte había una movilización entrelazada entre distintos movimientos, entre distintas resistencias. Yo creo que se puso en evidencia que eso tenía un efecto multiplicador y, por tanto, eso es muy importante. Pero luego hay que dar una referencia política, hay que hacer un traslado político. Se puede considerar que en estos momentos, en estas elecciones europeas, el traslado político de esa resistencia social es caótico. Yo creo que es verdad, tienes razón, que es un traslado político caótico. La pregunta es, ¿podría haber sido de otra manera? Yo lo veo muy complicado, ¿no? Nosotros hicimos un esfuerzo por que se produjera un frente amplio, por sumar a los proyectos de la izquierda realmente existente, por esa labor de mestizaje entre la izquierda tradicional y la izquierda emergente, y es decir, bueno, con sinceridad, que no lo conseguimos, ¿no? Porque, por una parte, la izquierda tradicional, pues, ante una situación muy compleja, tiene muy difícil la apertura, o ve muy difícil la apertura, y eso es un problema que existe y se hace de forma parcial, y porque la izquierda emergente piensa que es la única representante de la izquierda, y por tanto que es preciso pasar página de toda la historia de la izquierda. Yo comparto, no sé, me parece que es con un historiador, con Antoni Domènech, ¿no? Hace un análisis en un reciente artículo y llega al final en el que hace una reflexión sobre la izquierda, ¿no? Y viene a decir que poco menos que los experimentos con gaseosa, y que esa necesaria mezcla o maridaje entre la izquierda tradicional y las nuevas expresiones de la izquierda es imprescindible, y sin ella no habrá esa necesaria representación de la resistencia social. Es verdad que en estas elecciones europeas no ha sido posible. Yo creo que también derivado de una minusvaloración
de una minusvaloración del ámbito político europeo, porque hacemos grandes análisis grandilocuentes de Europa, pero luego no somos consecuentes, ¿no?, en relación a intentar que estas elecciones europeas fueran un punto de inflexión con respecto a la política de la Troika. Bueno, pues lo que hay es una representación del movimiento social, es una representación, como he dicho antes, a veces insuficiente y a veces caótica, pero en mi opinión lo que hay que hacer es no solamente una resistencia social, sino también una resistencia política, un reflejo político de la resistencia social, ¿no? Creo que eso es muy importante y nosotros seguiremos defendiendo que ese reflejo político sea más amplio, seguiremos insatisfechos con respecto al resultado que hemos obtenido y que no es únicamente una dialéctica de poder, ¿no? Probablemente también, pero es también una dialéctica de sensibilidades dentro de la izquierda que en muchos casos se ha mostrado, dentro de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, se han mostrado antagonistas, esas sensibilidades o antagónicas, y eso tendremos que soldarlo, no lo tenemos soldado todavía y tenemos que soldarlo durante los próximos tiempos, y tampoco tenemos mucho tiempo, y tenéis razón en que es necesario acelerar en ese proceso. En relación al 23F, a mí me sorprende la sorpresa. Me sorprende la sorpresa. Bueno, yo en las redes sociales, en el momento en que se hizo la broma sobre el 23F en el programa de La Sexta, no estuve en absoluto de acuerdo, no estuve de acuerdo en aquel programa y sigo sin estar de acuerdo en aquel programa. Yo he visto las listas negras pasando en la Guardia Civil, cuando estábamos intentando guardar pues las fichas de nuestros compañeros y demás, y sé que aquello no era ninguna farsa, era un golpe, y un golpe que si hubiera triunfado iba a ser un golpe sangriento, ¿no? Y pretendía volver atrás, ¿no? Claramente volver atrás. Pero qué duda cabe, y además lo reflejan muchos libros, y lo refleja Cercas, que no tuvo tanta trascendencia ese libro, aunque se vendió muchísimo, pero nadie salió a desmentir a Cercas, seguramente porque consideraban que como estaba dentro del libro y nadie en aquel momento pues lo utilizaba para debilitar a la monarquía en un debate interno que tiene la monarquía en estos momentos entre continuidad y renuncia, pues en ese momento dijeron, lo mejor es no hacer ningún comentario, lo mejor es pasar. Pero ya en el libro de Cercas aparece claramente cómo se borboneó, ¿no? Y cómo la irresponsabilidad del rey pues favoreció el golpe de Tejero, y estuvo en el trasfondo evidentemente con otras irresponsabilidades de quienes querían presentarle la moción de censura a Suárez, pues también estuvo en el trasfondo del golpe blando. Eso se conoce, y únicamente lo que ha cambiado es el escenario. El escenario es de una enorme debilidad de la Casa Real y de la Jefatura del Estado, y por tanto cualquier cosa que digas ahora saldrán en tromba en tu contra todos aquellos que quieren defender, como se decía antes, el régimen, ¿no? Esa es la realidad. Y nosotros hemos pedido la desclasificación de los papeles y todo esto. Además, parte de ellos se han perdido en los meandros de la policía. No me creo nada, pero bueno, en todo caso, digamos que todavía no están desclasificados los papeles del juicio, y parte de los papeles del Congreso y los papeles de las comunicaciones entre lo que era en aquel momento el gobierno en funciones tampoco están desclasificados. Creo que es una exigencia democrática que se desclasifiquen para que se conozca toda la verdad, pero creo que conocemos en buena parte la verdad y sabemos perfectamente que hubo un golpe que pretendía ser sangriento, y otro golpe que se favoreció desde ámbitos de la Casa Real y de otros ámbitos políticos por intereses distintos, pero que confluían en ese intento de desbancar a Suárez. En relación a... Mire, yo ahí, al igual que defiendo el derecho a decidir de Cataluña, yo estoy convencido de que en el derecho a decidir en Cataluña no hay ninguna ruptura democrática en España. Muy al contrario. Yo pienso que hay que defender el derecho a decidir, pero creo que objetivamente va a ser utilizado para evitar cambios democráticos en nuestro país, es decir, para cerrar filas en el ámbito de la derecha, para buscar la continuidad en nuestro país. Eso no quiere decir que no haya que defenderlo, creo que hay que defender ese derecho, al mismo tiempo que yo defenderé
modelo federal, no estoy de acuerdo con la independencia de Cataluña y en ese sentido defendemos la participación democrática de los catalanes y que tengan la posibilidad, aquellos que defienden el federalismo, de expresarse y de expresarlo en su voto. Pero mi impresión de qué va a producir, mi impresión es que va a producir un cierre de filas y un rearme en nuestro país de los sectores de la derecha en términos nacionales, ¿no? En términos de fracturar incluso a la propia izquierda, fracturar a la izquierda entre la izquierda de las nacionalidades y la izquierda, digamos, de la España más española, con una tradición de nacionalismo español más importante. Yo creo que también hay izquierda con nacionalismo español, yo creo que eso es transversal. Hay izquierda nacionalista de las nacionalidades y hay izquierda con nacionalismo español, como lo hubo en la época republicana, y creo que en estos momentos no hay ninguna garantía de que el proceso catalán vaya a favorecer a la izquierda y vaya a favorecer el cambio de régimen. Muy al contrario, yo creo que en estos momentos el proceso de las derechas españolas y de las derechas catalanas lo reconducirán en su momento, cuando vean que es el momento oportuno, y lo reconducirán en contra de la mayor parte de la izquierda, tanto de la izquierda de las nacionalidades como de la izquierda española. De eso estoy convencido y por eso creo que es necesario un movimiento federalista, que no basta únicamente, como hacemos últimamente, como hicimos en el Estatuto de Cataluña, con defender el derecho de los catalanes a su propia identidad, sus derechos nacionales, que si no hay un movimiento federalista español, eso terminará siendo fulminante para los sectores conservadores en nuestro país. Pero he hablado con algunos compañeros que piensan que con ello estamos al borde del fin de la monarquía y de la República Española. Yo creo que no. Seguramente me equivoco y desearía equivocarme, pero creo que no. Muchísimas gracias. Es que me he comprometido a un debate en la cadena SER y bueno, la voz de Izquierda Unida tiene que estar ahí también. De acuerdo. Creo que está, ¿no? Creo que está Noche Caballero y hay otros compañeros en la cadena SER, no sé. No sé muy bien.